Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor le dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me había ordenado y mientras les hablaba oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre, al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Y pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán, y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo soy el Señor, lo afirmo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 130. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tú, oh Señor, notares lo delito, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mas en ti hay perdón. Por tanto serás venerado. Aguardo al Señor, le aguarda mi alma. En su palabra está mi esperanza. Mi alma aguarda al Señor, más que los centinelas a la aurora. Más que los centinelas a la aurora. Oh Israel, aguarda al Señor, porque en el Señor hay misericordia. Con él hay abundante de redención, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado.
Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Palabra del Señor, demos gracias a Dios. Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. Cuando escuché el mensaje del Señor y me decidí a seguirle con valor, Él con su luz mi camino iluminó y con su palabra mi vida transformó. Vamos a escuchar con amor, con amor. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, hermanos, toditos con valor, a escuchar la palabra del Señor. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María, de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le hace falta la luz. Después añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Sus discípulos dijeron: Señor, si se ha dormido es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús claramente les dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para que ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, el que llamaban el gemelo, dijo a otros discípulos: Vamos también nosotros para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con el que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de la Jerusalén a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten el del día último. Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó María, se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola
la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que había llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó: ¿Dónde lo sepultaron? Y le dijeron: Ven a verlo, Señor. Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían: Es que dio la vista al ciego. No podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó Lázaro: sal de allí. Y el que había estado muerto salió con las manos y pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Con esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que había hecho. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenas Magdalitas, espero que se encuentren bien, donde sea que estén cuando escuchen este servicio que con mucho amor hemos elaborado con varios de la comunidad, gracias a quienes participaron con las lecturas, ¿verdad? Esperamos que haya sido de bendición para ellos y que sea de bendición para quienes las estamos escuchando. Definitivamente creo que son lecturas muy acordes al tiempo en el que nos hemos encontrado como comunidad, y espero que el lema que hemos adoptado de necesito renovarme se fortalezca en nuestra conciencia, en los procesos de reflexión que hemos estado haciendo durante esta cuaresma, y que dejemos que el Espíritu Santo nos convenza a cada uno de que necesitamos esa renovación. Las lecturas de este domingo creo que hablan a nuestras vidas y a nuestra comunidad. La lectura inicial del profeta Ezequiel es una lectura muy conocida para quienes hemos crecido en el Evangelio. Creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones esta lectura del Valle de los Huesos Secos, y quiero hacer una invitación a la reflexión a cada uno de los miembros y miembros de la comunidad y miembros, para que pensemos en esta lectura, ¿verdad? ¿De qué lado podemos estar, ¿verdad? Nos sentimos como ese profeta que recibe el llamado de la divinidad para dar un mensaje, o nos sentimos como esos huesos que necesitan escuchar ese mensaje de Dios. Y si nos sentimos como los huesos secos, que pensemos también por qué razones nos sentimos como esos huesos secos. Y si no nos los hemos pensado, pues invitarlos a que nos pensemos si estamos en esa situación o no. Pero más allá de verlo, que es importante que hagamos conciencia, ¿verdad?, de esta situación, y como comunidad creo que es importante que no lo veamos solo
como ya les he dicho en otras ocasiones, a la comunidad como un ente etéreo lejos de nosotros, sino a nosotros mismos como parte de y como quienes formamos. Entonces, que estas cosas no pasan fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Entonces, pensemos en por qué estamos en esta situación como este valle. Cuando lo pensemos, ¿verdad? Si nuestras actitudes como comunidad, las cosas que han pasado, las malas formas de tratarnos entre nosotros, nuestras irresponsabilidades, nuestra comodidad, nuestra crítica, ¿verdad? El lugar que le damos a los malos comentarios, a las malas intenciones, a criticarse unos con otros, ¿verdad? Son símbolos de que nuestra vida espiritual está seca y que necesita el aliento de vida del Espíritu Santo. Y en esta lectura ese es el mensaje del profeta: hacer un llamado al Espíritu de Dios para que venga y sople de los cuatro vientos y nos llene de vida en la sequedad en la que nos encontramos. Pero el primer paso es reconocer en qué situación estamos y por qué estamos en esa situación. Si no somos capaces de reconocerlo, la renovación que decimos estar buscando no va a llegar, porque no vamos a ser honestos con nosotros mismos y vamos a pensar siempre como muchos cristianos que a veces leemos las escrituras y pensamos, este evangelio o esta lectura o este pasaje le queda perfecto a fulanito, ¿verdad? Qué lástima que no vino aquel porque le quedaría súper bien, y en vez de encontrar el mensaje para nosotros, estamos buscando a un tercero para nosotros aplicarle, ¿verdad? Y caemos en el error de convertirnos en jueces de los demás. Y ese al final es una señal de la sequedad que hay en nosotros, de no ser capaces de tomar las palabras de las Escrituras para nosotros mismos, para nutrirnos y para crecer. La primera lectura creo que es una invitación a ese reconocimiento de nuestra situación, pero de escuchar el mensaje del profeta, ¿verdad? Y decirle al Espíritu de Dios: ven y sopla sobre estos huesos para darles vida, ¿verdad? Y luego de ese mensaje la palabra se cumple, porque dice la Escritura que los huesos se llenaron de carne, de tendones, y fueron cubiertos de piel, y el Espíritu de vida entró en ellos. Entonces, Magdalita, es todas estas cosas que están pasando, que nos han evidenciado, que nos han llenado de sequedad en la comunidad, va a servir para que la gloria de Dios se manifieste y para que veamos cómo los huesos secos que quizás ahora podemos experimentar reciban la vida que Dios nos está invitando a vivir. Pero eso no va a llegar si nosotros no reconocemos que le necesitamos. Y luego la lectura del Salmo es clave para que posterior a este tiempo de reflexión y de reconocimiento de la situación en la que estamos, sepamos cuál es la actitud que debemos de tener ante la divinidad, ante Dios. Y el Salmo nos muestra, ¿verdad?, cómo el salmista está en un momento de súplica y de pedirle a la divinidad que lo escuche. Está en una actitud de súplica, de humillación, de aclamación y de pedir perdón, ¿verdad?, con la esperanza de que así va a ser.
Entonces creo que esta es la clave, la actitud que nosotros debemos tener como comunidad, ¿verdad? Creo que es necesario que reconozcamos ante Dios nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra falta de amor para con nosotros mismos, para con nuestros hermanos. Nuestras conversaciones en los grupos de WhatsApp han sido la evidencia de que carece el amor de Dios en la manera en que nos tratamos. Carece el amor de Dios en la manera en la que nos comportamos. Carece el amor de Dios en la manera en la que creemos que estamos haciendo comunidad. Entonces tenemos que escuchar este salmo y buscar a la divinidad y suplicarle que escuche nuestra voz, que perdone nuestros pecados y con esperanza en nuestro corazón creer que así va a ser, que así va a pasar. Pablo en la carta a los Romanos también habla en este mismo sentir de las lecturas de este domingo. Pablo está hablándole a los romanos y diciéndoles que existen dos naturalezas, la naturaleza débil o la naturaleza de la carne en otras versiones y la naturaleza del espíritu. Y les dicen los romanos, ¿verdad? Y ahora quizás nosotros somos esos que necesitamos escuchar este mensaje, que la naturaleza alimentar, la naturaleza débil en nuestras vidas nos va a conducir a la muerte, pero a alimentar la naturaleza del espíritu en nuestras vidas nos va a llevar a la vida y a la paz. Dice. Y fíjense qué importante es lo que les dice Pablo, porque nos recuerda que el Espíritu de Dios ya está en nosotros. El Espíritu de Cristo ya está en nosotros. Y que el Espíritu que resucitó a Jesús, ese Espíritu es el que vive en nosotros. Ese mismo Espíritu que le dio vida a Jesús es el que está dentro de nosotros. Y va a hacer que viva en nosotros también todas esas cosas que han muerto, que están secas, ¿verdad? El Espíritu de Dios ahora no va a venir de fuera a soplarnos, sino que va a surgir desde dentro de nosotros. El Espíritu de Dios ya está dentro de nosotros y se nos ha olvidado. Y porque hemos olvidado que la presencia de Dios está dentro de nosotros, es que hemos caído quizás en la falta de amor en la que estamos unos con otros. Nos olvidamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y alimentamos nuestra naturaleza débil. Alimentamos nuestra carne, ¿verdad? Y caemos en estos círculos de flaqueza espiritual, de resequedad, y nos convertimos, más allá de convertirnos en una comunidad radicalmente inclusiva, nos convertimos en un valle de huesos secos. Porque se nos olvida que el Espíritu de Dios, el Espíritu que resucitó a Jesús, está entre nosotros. Y todas las lecturas de este domingo nos están hablando de la vida y de la muerte. Al finalizar la última lectura, el Evangelio nos narra la historia de Jesús cuando va donde Lázaro, que ya ha fallecido y tiene 4 días de muerto. Y cómo Jesús sufre también esta pérdida porque amaba a su amigo Lázaro, ¿verdad? Y sus hermanas le reclaman cuando él llega, ¿verdad? Dice, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, mi hermano no habría muerto. Son los reclamos que le hacen María y Marta a Jesús. Y Jesús cuando llega y les dice que muevan la piedra, lo primero que le dicen, Señor, pero eso ya hiede. Yo creo que muchas personas, quizás por nuestras actitudes, por la manera en la que nosotros nos hemos expresado, por la manera en la que hablamos con otras personas de la comunidad, quizás pueden decir, no, yo para qué voy a ir a ese lugar, si ese lugar ya
Ya todo está muerto, hasta mal olor ahí ya. Porque nosotros nos dedicamos a dejar que los malos comentarios y la crítica, ¿verdad?, hacia la comunidad sea de lo que hablemos. No, es que ahí mira cómo son selectivos, son poco inclusivos, pero estamos criticando y no estamos haciendo nada por transformarlo, sino que estamos más prestos a la crítica que a alimentar nuestro espíritu para cambiar esa naturaleza débil que hemos alimentado. Hemos preferido nuestra comodidad a creer que el Espíritu de Dios que está en nosotros no solo nos va a dar vida a nosotros, sino le va a dar vida a la comunidad. Todos sabemos las cosas que han pasado, los momentos por los que hemos pasado como comunidad, y creo que estas lecturas nos deben recordar que el Espíritu de Dios está en nosotros. Ese Espíritu que resucitó a Lázaro y que resucitó a Jesús está en nosotros. Y ese Espíritu es el que nos está haciendo una invitación de pasar de ese estado de muerte a vida. Y espero que todos tengamos la capacidad de poder escuchar el mensaje de Dios haciéndonos una invitación a la renovación, porque hemos estado muertos, hemos estado secos, hemos estado como ese valle de huesos secos en los que la muerte ha rondado. Pero ahora, este domingo, que estamos por finalizar la Cuaresma, ya una semana de terminar y de iniciar la Semana Mayor, el Espíritu de Dios nos recuerda que está en nosotros y que nos quiere dar vida y que nos quiere transformar y que nos quiere renovar y que necesitamos ser renovados, necesitamos la vida que nos quiere dar. Y no importa que la gente piense que ya pasaron 4 días, que el proceso de descomposición ya comenzó. Jesús le dice a María: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y ahora esas palabras son las que nos dice a nosotros el Evangelio. Si nosotros creemos, comunidad, que vamos a superar todas estas cosas que nos han desgastado, que nos han llevado a dividirnos, a pelearnos unos con otros, a resentirnos, a llevar crítica, a llevar resentimiento en nuestros corazones por las cosas que pasan, el mensaje es que el Espíritu de Dios nos va a resucitar y esas cosas que nos han matado van a quedar atrás, y el Espíritu de Dios que nos da vida es quien nos va a llenar. A pesar de que las cosas estén mal, tenemos que recordar que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros tenemos que encontrar esa identidad de nosotros como hijos de Dios, llenos de su Espíritu, y alimentarnos de su Espíritu y conectarnos con esa divinidad que está dentro de nosotros para cambiar nuestra comunidad, para sanar todas las cosas que hay que sanar y para darle vida a esos huesos secos que ahora hemos evidenciado en comunidad. Magdalitas, que esta Cuaresma nos haya servido cada semana para hacer un proceso de introspección de las cosas que han muerto en nosotros y que nos tienen secos. Y que en esta última semana recordemos que el Espíritu de Dios que da vida está dentro de nosotros y que debemos alimentar ese Espíritu para que esa vida a la que Jesús nos invita sea una realidad en nuestra vida y ya no sea solo un sermón que escuchamos, una frase de cajón que decimos y que compartimos, sino que sea una manera de vivir y de hacer comunidad, y que las personas que nos visiten, cuando lleguen, no solo encuentren
un momento de amor en el que se sientan bienvenidos, sino que encuentren una comunidad en la que se pueden quedar, en la que pueden formar parte y pueden crecer, porque es una comunidad viva, llena del Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo que habita en nosotros, Magdalitas, avive la llama de su amor, que tengamos la capacidad de pedirnos perdón unos a otros, que tengamos la capacidad de sanar el resentimiento que se haya creado en nuestros corazones y podamos ser llenos de ese espíritu de vida y que nuestros huesos sean llenos de tendones, de carne, de piel, pero sobre todo del Espíritu de Dios que nos ha dado vida y que nos invita a vivir una vida plena, una vida nueva, una vida digna de ser vivida. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír, me puede sentir, a tu lado en ese mismo instante.